Muy buenos días, estimados alumnos. Mientras damos espacio a que se vayan conectando el resto del auditorio, vamos entonces ya comenzando la exposición de nuestro tema que corresponde a la semana de hoy según el cronograma que se encuentra en el sílabo de nuestro curso. Corresponde esta semana a tocar el tema de lesiones por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego y lesiones también por arma blanca, ¿no? Bien, vamos a compartir la pantalla para comenzar a exponer con el PPT correspondiente. Volviéndole a recordar que todo está registrado en el aula virtual. La clase que estamos desarrollando queda grabada también. De igual manera, los PPTs o PDF que se utilizan para las exposiciones están debidamente registrados en el aula virtual en la semana correspondiente. ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí, doctor. Ok. Cualquier interrupción, cualquier duda o, perdón, cualquier inconveniente que haya en el transcurso de la exposición, me comunican inmediatamente, por favor, ¿no? Bien, entonces el título del tema que hemos mencionado ya, lesiones por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Vamos a comenzar por las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Son heridas, un momentito por favor, ¿no? Ya, ya. Aquí no, acá. Ah, ya, ya. ¿Por aquí? Yo no voy, pero en rebeldía. ¿Has coordinado la movilidad? ¿Para que te llevo? Sí, ya. ¿Con José Luis? Ya, ok. Ya sí me llevo, estoy dando unas clases que lo vayan entregando. ¿Ya? Bien, disculpen la interrupción. Ok, entonces las lesiones por proyectil de arma de fuego son heridas producidas por proyectiles lanzados por un arma de fuego y por los elementos concurrentes y neoformados. Vamos a explicar a qué corresponde estas palabras un poco medias incomprensibles para algunos. El mecanismo de acción es contusa y físico-química. ¿Okay? Entonces, cuando se produce un disparo, ¿no? Se acciona un arma de fuego, se produce la activación de lo que se encuentra en la base del proyectil, que es la pólvora, ¿correcto? Por todo un mecanismo mecánico, y como que dicen aquí, un mecanismo de tipo contuso y físico-químico. Físico-químico, efectivamente, se produce el disparo y entra en lo que se conoce el mecanismo de deflagración, ¿no? Se producen cuando hemos visto, por ejemplo, en videos, ¿no? En películas, documentales, ahora que están pasando muchos videos también de los actos delictivos que vemos seguido en la capital y que ahora casi en su totalidad son, eh, en estos intervienen casi en un 100% armas de fuego, se produce un fogonazo, ¿no? Sale, ¡pum!, sale una luz potente en ese momento, de un segundo, 2 segundos, es producto de la acción físico-química en que entra la pólvora para que con esa energía cinética que se crea en el disparo salga impulsado el proyectil del arma, ¿no? A gran velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? La pólvora está formada por unos gránulos que tienen, lo hemos conversado con algunos grupos que ya han rotado por prácticas, tienen 3 metales pesados. A ver, si recuerdan
o los que no todavía han venido a la práctica, pero tienen alguna idea, pueden mencionarme qué metales pesados componen la pólvora. Son tres. A ver, les ayudo con uno, el más común, plomo. Y existen dos más. A ver, anímense a dar sus opiniones. Los escucho. A ver, ¿se animan o no se animan? ¿Qué metales pesados componen la pólvora? Plomo, ¿qué Plomo, más? antimonio y antibario. Bario, no, no antibario, sino bario. Sí, Muchas gracias, bario. doctora. Perfecto, muy agradecido. Efectivamente, son esos tres metales pesados, ¿no? Plomo, antimonio y bario. Esa combinación y esa reacción físico-química es la que produce la energía cinética suficiente para que el proyectil salga disparado a gran velocidad. Y es esto, eh, este mecanismo es el que entonces produce el impulso tremendo del proyectil, y el proyectil apenas sale disparado puede pues llegar a un objetivo, puede llegar a un objetivo, contundirlo, golpearlo, perforarlo. Si llega al cuerpo de una persona, produce todas las lesiones que ya vamos a ir definiendo también en el transcurso de esta exposición. Y pueden producirse, como mencionan aquí también en este párrafo, dice elementos concurrentes y neoformados, o sea que se forman a partir del disparo. Y pueden, en todo caso, si impacta en algún cuerpo duro o un elemento duro, puede fragmentarse. Y si se fragmenta, entonces ya no es un proyectil. Prácticamente sí son dos, o sea, dos fragmentos de proyectiles que, si mantiene la velocidad inicial, puede tranquilamente también convertirse en un segundo proyectil y puede hacer lesión, puede provocar lesiones y muy graves muchas veces. Entonces a eso se refiere elementos que se forman, ¿no? Nuevos, o sea, neoformados. Pueden fragmentarse. Quedan también gránulos de pólvora que no ingresan o no se incorporan en el mecanismo de deflagración, o sea, no entran en la combustión, ¿correcto? Y también salen con velocidad y pueden quedar impactados en la superficie cercana al arma de fuego. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay un elemento, un signo, ¿no? Vamos a ver cómo se denomina, y que producto de ese gránulo de pólvora que quedan impregnados en la piel, uno puede deducir de eso de que el disparo se ha realizado a lo que se denomina corta distancia, ¿no? Corta distancia para arma corta y corta distancia para arma larga, o sea, de cañón largo. Vamos a explicarlo eso en su debido momento. Entonces, hemos analizado un poco las palabras, a veces difíciles de comprender de este párrafo, primer párrafo, ¿ok? Entonces, el mecanismo de acción, como dices, es contusa. ¿Por qué? Porque el arma tiene un gatillo que va a golpear la base del proyectil, es un elemento, o sea, va a golpear, va a contundir, o sea, es una acción contusa. Al momento que ocurre eso, se activa la pólvora, se produce la deflagración, gran energía cinética y produce el impulso de salida de la bala del proyectil. Correcto, es una acción contusa. Y físico-química por la intervención, ¿no?, de los metales pesados que entran en esta deflagración. Se produce, al momento de salir un fogonazo, se está produciendo también cierto grado de combustión. Correcto, entonces a eso se refiere reacciones y mecanismos físico-químicos. El arma de fuego es un instrumento que, por medio de la explosión de una carga, dispara un proyectil. Lo hemos analizado hace unos segundos. ¿Qué tipos de arma conocemos mayormente? Hay infinidad de tipos de armas, ¿no? Pero lo que mayormente entra en la investigación de presuntos delitos y que vemos en la práctica forense son
una pequeña clasificación que está en el último párrafo, que dice armas de cañón corto y proyectil único. Ejemplo, está a la derecha, una pistola, un revólver. El revólver fue una de las primeras armas que se crearon, se inventaron, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Que tiene un tambor que gira y de acuerdo a los disparos va girando y va saliendo disparado un proyectil. Y el inconveniente es que tiene pues poca capacidad de carga. ¿Para cuántos proyectiles tiene un revólver mayormente? Para 5 o 6 algunos, ¿no? Máximo. Terminado de disparar esos proyectiles hay que cargarlo nuevamente, ¿no? Eso implica, este, digamos, disminuir la, el- la contundencia del ataque, ¿no? Porque ya si uno está disparando, ¿no? Y se está, por ejemplo, vamos a suponer, se está defendiendo de algún otro persona que está disparándole a esta persona, que hemos nombrado en primer lugar. Entonces, esos pocos segundos que implica em, el cargar nuevos cartuchos, nuevos proyectiles, significan el tiempo valioso en que disminuye la capacidad de defenderse. En cambio, en la pistola, ¿no? La conocemos usualmente y están mayormente algunos ejemplos en la fotografía inferior izquierda, tiene una mayor capacidad de carga de proyectiles, ¿no? Y lo que se conoce el mecanismo de la caserina, que ingresa por lo general por la empuñadura, dependiendo del tamaño, la fabricación, tiene pues mucho mayor capacidad, ¿no? Arriba de 10, 15 o más proyectiles o cartuchos. El cartucho es el proyectil y lo que contiene el proyectil, que es la base, que ahí es donde está el fulminante, la pólvora, y eso es lo que golpea, y eso no sale, sino se queda en el lugar, va siendo expulsado del arma y queda en el lugar donde se produce el disparo. Lo único que sale un gran impulso es el proyectil, que es prácticamente la parte terminal del cartucho, la punta, digamos, ¿no? Entonces, las pistolas, como hemos mencionado, tienen mucho más capacidad de carga y por lo tanto, entonces uno puede accionar esa por mucho más tiempo que un revólver, ¿no? Y puede tener inclusive una caserina lista para rápidamente terminada las cargas de la primera, rápidamente simplemente expulsarla del arma e inmediatamente colocar la otra caserina que tiene esa cantidad también preparada de proyectiles. Entonces, teniendo preparadas ya caserinas, ¿no? Abastecidas de proyectiles de arma de fuego, el tiempo mínimo de recarga se reduce tremendamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una mayor capacidad de ataque, de defensa, ¿no? Un mayor, tiempo mucho menor en que disminuye la posibilidad de ataque o defensa que como si se utilizara un revólver, ¿no? Entonces, esas son perdón, las armas de cañón corto y proyectil único, como ejemplos. Luego, cañón largo y proyectil único, fusil, carabina y cañón largo y proyectil múltiple es la famosa escopeta, ¿no? Que se ilustran aquí en la fotografía inferior derecha. La escopeta inicialmente fue pues eh, creada, inventada para cazar sobre todo animales, ¿no? Y lo que tiene, ¿no? Características que ya conocemos la gran mayoría, y que tiene un gran cartucho, ¿no? Un receptáculo de proyectiles múltiples, que son pequeñas esferas, ¿no? De metal, mayormente de plomo. Pueden tener, de acuerdo al tamaño, la fabricación, el modelo, pueden tener 20, 30 o más, ¿no? Estas ¿y cómo se denominan esas esferas? Se denominan perdigones. Sale este receptáculo disparado y a cierta distancia se abre, ¿correcto? Y con la misma velocidad y la misma energía cinética salen también pues a gran velocidad estas pequeñas esferas de plomo
y impactan finalmente en el objetivo final. De tal manera que hay posibilidad de que con un solo disparo se llegue a múltiples objetivos. Si se utiliza para caza de animales, ¿no? Aves, por ejemplo, como estos perdigones salen disparados en un área como si fuera un abanico, ¿no? Entonces puede tener la perfecta posibilidad de impactar en varias aves y matar de un solo disparo varias aves, ¿no? De ahí viene un poco el dicho, matar varios pájaros de un solo tiro, ¿no? Porque sale el receptáculo conteniendo múltiple cantidad de perdigones a gran velocidad, llegan al objetivo final y producen las lesiones, muchas veces mortales, ¿no? Y alcanzando varios objetivos, en este caso varias aves. Ahora también se puede utilizar, de hecho, pues si lo utilizan muchas veces se encuentra en actos homicidas, ¿no? O sea, se dispara, no se tiene a veces revólver o pistola o fusiles, se puede utilizar como arma de ataque las escopetas. De igual manera, ¿no? Imagínense, sale disparado, eso quiere decir que los perdigones pueden impactar en un área grande del cuerpo y producir perforaciones. Si es cerca el disparo, entra con mayor velocidad y puede ocasionar múltiples perforaciones en estructuras u órganos internos. Por ejemplo, si disparan en el tórax, puede ocasionar múltiples perforaciones en los pulmones. Te va a quedar como coladera un pulmón, ¿correcto? Entonces también, de hecho, es letal cuando se utiliza eh, con objetivo de atacar a alguna persona. Bien, el tema que trata los proyectiles de arma de fuego, ¿no? Se denomina balística y balística forense específicamente, ¿no? Y se divide en tres grandes áreas: balística de interior, balística exterior y balística terminal. La balística interior, como se menciona aquí en este PowerPoint, estudia el proyectil en el arma, o sea, desde que es cargado hasta que sale por el tubo cañón. Todo ese mecanismo de cómo se carga, cómo pasa a una área del arma que se llama recámara, cómo actúa el martillo, que es lo que se conoce con nombre de gatillo. ¿Ok? Todo ese mecanismo es estudiado por la balística interior o de interior, le llaman algunos otros. Y eso quien lo estudia, lo estudian los peritos balísticos. Sobre todo están laborando eh, casi en su totalidad en la Policía Nacional del Perú. Tenemos nosotros colegas médicos legistas o médicos forenses que han sido formados en balística, ¿no? Pero, como le digo, los que hacen los peritajes, los exámenes de los proyectiles, de las armas, cuando se encuentran las presuntas armas homicidas, suicidas, etcétera, son básicamente los peritos formados en la policía, ¿no? Ellos son los que estudian el arma, ¿no? La revisan cuando es encontrada, si el mecanismo está correcto, está bien preparada. Cada arma, si es conseguida lícitamente, tiene un número de registro o de serie que se denomina. Y muchas veces cuando es comercializada en el mercado negro, ese número de serie se borra, ¿no? Lo van limando para no ser identificado y no finalmente no puede ser identificado de dónde proviene, porque muchas veces hay tráfico de armas o hay armas también que son comercializadas de institutos, ya sea policiales o militares, ¿no? Desaparecen, entre comillas, y aparecen pues en manos muchas veces de las bandas criminales. Entonces todo esto es estudiado por la balística interior. La balística exterior estudia, como es aquí, el proyectil en su travesía por el aire. De una vez que sale del tubo cañón, ¿no? Hasta que impacta en su objetivo final. Y pueden suceder, como ya hemos mencionado, muchas cosas. Puede
impactar en un elemento duro, una piedra, una pared, puede atravesar una puerta de madera, de cartón, etcétera, etcétera, ¿no? Vidrios, y entonces en ese mecanismo va, por ejemplo, adhiriéndose algunos de estos restos de impactos o en el mismo aire, ¿no? Si hay disparan en un ambiente pues altamente contaminado, esto va a dejar adherencias en el mismo proyectil en su travesía, y eso es lo que finalmente vamos a ver que se va a reflejar al momento de estudiar el orificio de entrada en un elemento que se llama collarete o halo de limpiado o de enjugamiento, que vamos a analizarlo más adelante. Eh, Sí, perdón. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Correcto, entonces seguimos. Entonces, y la balística finalmente terminal, o llamada también en algunos textos van a encontrar la balística de efectos, algunos le nombran. Esta estudia la penetración en cuerpos sólidos e incluye el estudio de las heridas por proyectil de arma de fuego, o sea, cuando una persona es herida o se produce una lesión por proyectil o proyectiles de arma de fuego, esa balística, o sea, el impacto desde que impacta en el cuerpo ingresa o alguna cavidad o simplemente lesiona de repente en la parte superficial, la piel, toda esa balística se denomina balística terminal o de efectos. Y esa balística sí, por ser estudio, mayormente si es una persona que fallece, estudiamos el cadáver, o si es una persona que sobrevive a la agresión, es también revisada por un médico forense. La balística terminal la dominamos nosotros los médicos forenses, los médicos legistas o forenses que trabajamos en el Instituto de Medicina Legal. Y debemos estudiar perfectamente todas las consecuencias y el procedimiento desde que un proyectil impacta en alguna persona, ¿no? Y ahí viene justamente lo que vamos a exponer en las siguientes proyecciones, ¿no? Con respecto a qué es lo que encontramos en las heridas o lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Hasta aquí todo claro. Si no, me preguntan si hay alguna duda para no quedarnos digamos, con este tipo de preocupación. ¿Qué tipos de heridas por proyectil de arma de fuego? Nosotros solemos a veces llamar las heridas por proyectil de arma de fuego con estas abreviaturas, ¿no? PAF, PAF. Entonces, cada vez que vean este tema, las siglas PAF significa proyectil de arma de fuego, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de heridas mayormente vemos? Hay otras heridas que son, digamos, se encuentra muy poco, pero creo que no, de momento no es importante, digamos, tocarlas. Y mayormente em, vamos a definir, para que ustedes tengan, digamos, conceptos claros, tres tipos de heridas. Las penetrantes, que las vemos acá en la columna derecha de esta presentación. Las penetrantes, y acá tenemos los elementos asociados a las heridas. La herida penetrante solamente tiene orificio de entrada. Cuando nosotros definimos algo que penetra, significa que entra y se queda en el cuerpo, en alguna región, en alguna cavidad, en alguna parte de la anatomía de la persona. O sea, analizamos si es una sola herida, vamos a encontrar orificios de entrada más no de salida. Entonces, ante esas evidencias, estamos convencidos que la bala o el proyectil está dentro del cuerpo. Entonces, es una herida penetrante. Y ya los que han pasado por práctica de necropsia han visto de que un elemento muy importante para ayudarnos a ubicar el proyectil de arma de fuego en el cuerpo es el estudio radiográfico. Sacamos radiografías frontal, lateral de la región afectada para que nos dé elementos importantes en la ubicación de este proyectil o proyectiles, si hablamos de varios, que es lo que se estila ya en los últimos tiempos. No solamente ahora con la ola de criminalidad y la gran agresividad
desarrollada por los delincuentes, ¿no? En una gran ferocidad, este, ya estamos acostumbrados a recibir cadáveres con múltiples lesiones o heridas por proyectil de arma de fuego. Preguntan a veces por curiosidad, ¿no? Inclusive cuando hemos sido entrevistados, ¿es cierto que te han recibido una persona con 60 balazos? Y a veces hasta más, lo mencionamos, ¿no? Nos cansamos de contar las perforaciones, los orificios, ¿no? Yo he recibido reportes de colegas que efectivamente han encontrado 50, 60, 70 orificios. El trabajo justamente de nosotros al estudiar ya la balística terminal analizando el cadáver es examinar esas lesiones, esos orificios y asociarlos. O sea, este orificio que estoy viendo en estos momentos, en esta área, en esta región, de entrada, tendrá relación con algún otro de salida, que muchas veces se encuentra en la parte contralateral o en la parte posterior. Eso es justamente en lo que debemos nosotros analizarlos y si es posible determinarlo. Entonces sería penetrante solo la que tiene orificios de entrada más no de salida. La perforante sí tiene entrada y salida, ¿correcto? Y ambas, penetrantes y perforantes, tienen una trayectoria. O sea, ingresan, perforan piel, tejido celular subcutáneo. Dependiendo de la región donde se encuentra, pues ingresa a mayor profundidad. Si es una cavidad, puede dañar órganos o estructuras vitales en esa cavidad y desarrollan un trayecto. Si es una cavidad abdominal, entonces impacta en piel, perfora piel, tejido celular subcutáneo. ¿Qué más sigue de ahí? Músculos de la región, ingresa a la cavidad. De repente, si se encuentra pues en toda si la herida es en pleno mesogastrio, va a perforar a veces de forma múltiple, las asas intestinales. Si la encontramos un poco más hacia la parte superior en la derecha, puede perforar hígado, puede perforar, si está en la región posterior o estando inclusive en la parte anterior, y su proyección hacia la parte de atrás puede perforar o lacerar, ¿no? O herir riñones, o sea, cualquier estructura que se encuentre en esa región. Entonces, esa es la trayectoria, tenemos que definir la trayectoria, el camino que sigue el proyectil de arma de fuego, ¿no? Si es entonces penetrante, vamos a tener que encontrarlo en esa trayectoria, ¿no? Puede estar alojado en la cavidad mismo, puede estar alojado en alguno de los órganos, puede estar alojado o impactado en alguna estructura ósea, columna vertebral, costillas, si es en el cráneo, en algunos huesos craneales, en la base del cráneo, etcétera, etcétera, dependiendo, ¿no? De cómo se haya producido el disparo, qué distancia ha mediado entre el que dispara y el que recibe el proyectil. Todos esos detalles entran en la descripción de la necropsia del cadáver, ¿correcto? Y las heridas tangenciales. Tangencial significa que no ingresa a ninguna cavidad, no eh, produce más lesión que solamente a nivel de piel prácticamente, ¿no? Tangencialmente. Por ejemplo, ya no ha sido no ingresó la bala, solamente raspado, es un raspón, que técnicamente, y ustedes sí que saben desde la clase anterior que se denomina el raspón o raspetón, se denomina como, a ver, recuérdenmelo, ¿cómo se denomina? Técnicamente un raspón. A ver, yo sé que ustedes lo saben. ¿Cómo se denomina un raspón o raspetón? Excoriación. Correcto, muy bien, gracias doctora. Perfecto. Entonces, es excoriación. Entonces se produce una excoriación producto de la fricción del proyectil. Puede ser corta, puede ser larga, ¿no? No ingresa a planos inferiores o más profundos. Entonces solamente describiremos esa lesión como una herida por proyectil de arma de fuego de tipo tangencial, ¿no? Escoriación, rojizo, violácea,
sangrante o si no está sangrante la describimos tal cual la encontramos, hay que tomarle fotografías, ¿correcto? Entonces, esa es una herida tangencial. Y ya tenemos el concepto de que es una herida penetrante y una herida perforante. Bueno, aquí es una descripción de lo que hemos revisado justamente en esos momentos, ¿no? La penetrante orificio solamente de entrada, la perforante presenta orificio de entrada y salida. A veces hay contusiones leves, equimosis por percusión del proyectil. Muchas veces el proyectil se dispara a una distancia muy larga. Y evidentemente el proyectil tiene una velocidad y esa velocidad no es eterna, se va a terminar en algún momento, ¿no? Por la misma fricción del aire va perdiendo velocidad y muchas veces puede impactar de esa manera en el cuerpo y ya no penetra, no produce lesión, sino produce un golpe, una contusión. Entonces vamos a encontrar productos a contusión solamente equimosis. Por ejemplo, un proyectil arma de fuego puede ser detenido por un chaleco antibalas, pero el chaleco antibalas, si bien es cierto, no va a ingresar al cuerpo ese proyectil, pero sí va a producir efecto, por efecto de la gran velocidad y la energía cinética, va a producir una contusión en esa área. Y vamos a encontrar no orificio de entrada, no perforación, nada de eso, pero vamos a encontrar una tremenda equimosis probablemente en ese lugar, ¿no? Y la bala está impactada en el chaleco antibalas. Entonces, ese es el mecanismo que puede producir también un proyectil con velocidad ya eh, agotada o producto de la interposición de algún otro objeto como el chaleco antibalas, puede producir solamente un impacto superficial, ¿no? Debido a la percusión y podemos verlo a través del examen de una equimosis, ¿no? Que se forma en ese lugar. Contusiones graves producidas por impacto de proyectiles explosivos. Hay proyectiles que a la vez que salen llegan a su objetivo y explosionan, ¿no? Esos ya han sido inventados con objetivos mucho más dañinos, mucho más agresivos, ¿correcto? Bien. El orificio de entrada, el orificio de salida, tienen características propias, ¿no? Con alumnos que hemos tenido ya prácticas y hemos tenido eh, la oportunidad de ver lesiones por proyectil de fuego, que es bastante común en estos últimos tiempos, y más aún, ¿no? Cuando vienen ustedes los fines de semana, hay mucha más posibilidad, ¿no? Por efecto mismo de fin de semana, las personas salen a compromisos, se divierten, hay mayor índice de actos delincuenciales, y ahora último estamos viendo que definitivamente las lesiones por proyectil de arma de fuego pues son muy, muy comunes. Entonces, cuando hemos observado, hemos podido establecer la diferencia entre un orificio de entrada y uno de salida. El orificio de entrada, aquí lo mencionan, es el orificio propiamente dicho, ¿no? Por donde ingresa la bala, perdón. Mayormente es circular, puede ser oblicuo, ¿no? Si es que es disparado, por ejemplo, en un ángulo que no es el ángulo de 90 grados, o sea, no es perfectamente perpendicular. Entonces, dependiendo del ángulo de ingreso, vamos a ver que el orificio es un tanto oblicuo, ¿no? O puede ser tangencial, desarrollando una herida tangencial si solamente compromete piel nada más y va a dejar una escoriación. Usualmente no se cumple en un 100%, pero se ha visto que es más pequeño que el diámetro del proyectil mismo disparado. Proyectil, por ejemplo, de 9 milímetros en la base de diámetro, que es el calibre. eh, lo medimos en la base del proyectil, vemos que es 9 milímetros, y sin embargo el proyectil en la piel, en la parte por donde ingresa este proyectil al cuerpo, puede registrar 7 milímetros u 8, es más pequeño. ¿Por qué motivo? Porque en la piel tenemos gran cantidad de fibras elásticas. Entonces, cuando la resistencia de la piel es vencida por el proyectil, se rompe
¿cierto? Se produce la perforación de la piel y la piel, un acto, digamos, reflejo, tiende a regresar a su estado anterior. No va a ser posible, de hecho, porque ya hay una perforación ahí. Pero producto de las fibras elásticas hacen de que pueda disminuir 1 o 2 milímetros y por ello es que al ser elástica la piel no refleja exactamente el diámetro del orificio del proyectil que ha ingresado por ese lugar, ¿no? Puede ser un poco, no tanto tampoco, pero como le digo, 1 o 2 milímetros menor al diámetro o calibre del proyectil en sí mismo, ¿no? Puede ser irregular el orificio de entrada, sí, ¿no? El diámetro mayor, dijimos hace unos momentos, de que el proyectil puede impactar en algún objeto duro, por ejemplo. Se dispara y choca en una piedra, en una pared, cambia de dirección y de todas maneras, como tiene gran velocidad, puede impactar a una persona, ¿no? Y al momento de ingresar ya no es perfectamente circular como son la gran mayoría, sino puede ser irregular, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ha sido deformado al momento del choque con un elemento duro. Inclusive, como dijimos también, puede fragmentarse, puede partirse en 2 o en 3 fragmentos. Y si todavía tienen la suficiente energía cinética, cada uno de esos fragmentos puede penetrar o puede ingresar al cuerpo. Entonces, por lo tanto, el orificio va a ser ya irregular también. Presenta estos elementos que son únicos y relacionados al orificio de entrada. El collarete, halo o anillo, podemos usar cualquiera de esos sinónimos, de tipo erosivo. Algunos autores le dicen erosivo contusivo, ¿no? Porque antes de que se perfore la piel, el proyectil golpea, contunde, ¿cierto? Entonces, por eso es que se produce un golpe, una contusión. Por eso es que ese collarete también se conoció con el nombre de collarete erosivo contusivo. Vamos a verlo ahora con las características en las fotografías. Y este collarete es una escoriación epidérmica alrededor del orificio mismo, ¿no? De penetración. Tiene forma circular o puede ser excéntrica en el sentido de que haya sido el disparo oblicuo o angulado, que le llamamos nosotros, ¿no? O sea, el collarete puede estar recargado para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, dependiendo del ángulo de entrada del proyectil. Y luego viene el collarete o halo o anillo que le comentábamos hace unos momentos, de limpiado. Y también ustedes van a ver en algunos textos que le llaman collarete o halo o anillo de enjugamiento, le llaman otro. Se está refiriendo a lo mismo. Es un ribete muy delgadito de 1 milímetro o 2 más, negro, circular, que se sitúa al borde exactamente del orificio propiamente dicho y obedece al roce de la superficie del proyectil que transporta, pues, muchas veces pequeños fragmentitos, a veces metálicos, si es que rozan algún elemento duro, herrumbre, suciedades en su travesía por el aire. Si es un lugar lleno de polvo, de tierra, va a adherirse polvo, tierra, proyectil hasta que llegue a su destino final y produzca lesión, ¿no? Va a perforar la piel y ahí justamente queda limpiado o enjugado todas estas suciedades, entre comillas, y vamos a observarlas a través del collarete de enjugamiento o de limpiado. Y para eso vamos a observar un esquema primero y vamos a ver también fotografías de una lesión propiamente presentada en un cadáver. Aquí tenemos desde arriba hacia abajo la penetración, la perforación de la piel por un proyectil de arma de fuego, conocido también en el lenguaje común y sencillo como bala, ¿no? Pero el nombre apropiado es proyectil de arma de fuego. Entonces, miren, contunde, golpea la piel, vence su resistencia y la perfora y deja un orificio de entrada. Esquemáticamente tenemos estos 3 elementos. Lo que vemos de color mucho más negro al centro, de forma singular, circular o semicircular, es el
orificio propiamente dicho, de entrada, ¿no? Entonces, es el orificio propiamente dicho. Inmediatamente alrededor se presenta el anillo de enjugamiento o de limpiado, que aquí esquemáticamente lo han representado para que pueda uno tener la idea, pues, digamos, de un grosor o un espesor mucho mayor que lo que usualmente se ve. Y por fuera, concéntricamente, vamos a ver recién como tercer elemento el anillo erosivo contusivo, algunos le dicen solamente anillo de contusión, pero más apropiadamente es erosivo contusivo, porque como decíamos, se produce una excoriación circular alrededor del orificio de entrada, ¿no? O sea, mm, al momento que ingresa el proyectil, raspa la piel y se produce esa escoriación. Esa escoriación sí, por lo general casi en 90 o 100% sí se ve. Es mayor, de mayor grosor, por lo menos 2 milímetros para más, 2, 3, 4. Si es, por ejemplo, el disparo angulado, puede verse hasta de 7, 8 milímetros en el ángulo, ¿no? Por donde ingresa el proyectil. Eso sí se ve, ¿no? Con bastante facilidad. Y ahora vamos a ver, o sea, la representación justamente ya de un orificio de entrada, ¿ya? ¿En qué lugar es este? A ver, descríbame en qué región se encuentra este orificio de entrada de proyectil de arma de fuego. A ver, anatomía pura. ¿Dónde está esa lesión? Vamos a ver. Nada, no lo ubican. Tempo- ¿Dónde? A ver, escucho, temporo, doctor. temporoparietal, pues. Ya, sí, pero más, digamos, está orientado al área parietal, ¿sí? ¿Derecha o izquierda? Izquierdo. Izquierda, correctamente. Entonces comenzamos por definir eso primero. Observamos, eso por ejemplo no nos ha parecido así por arte de magia. Este orificio estaba tapado, ¿por qué? Porque hay elementos. Cabello. Correcto. Y es difícil observarlo de inicio. Que tenemos que hacer como tips, digamos, como elementos adicionales al procedimiento, limpiar esa zona. Y limpiar significa recortar bien, inclusive a veces afeitar un poquito esa zona, ¿no? Ya lo hacemos con bisturí, no lo hacemos no efectivamente con máquina de afeitar ni navaja, pero con el bisturí sí vamos limpiando. Primero recortamos bien el cabello, ¿no? Como ven ahí, se ha quedado ahí cabellos muy cortitos y ahora sí, esa zona limpia, amplia para poder observar el edificio, nos da una vista, una observación plenamente correcta, ¿no? Entonces tenemos los tres elementos. Hacia el centro mismo, un orificio, que es el orificio de entrada propiamente dicho, o sea, por aquí ha ingresado el proyectil, la bala. Exactamente alrededor y más orientados a la izquierda vemos un rivetito que tiene un tinte negro, muy delgadito. Ese es aquí hacia arriba abajo, a la derecha no se nota mucho, pero aquí sí se nota muy bien, hacia el lado izquierdo. Ese es el halo collarete o anillo de limpiado, de enjugamiento. Y más hacia afuera vemos ya el raspado o la escoriación, se ve un poco mejor hacia arriba, la escoriación, el raspado, de cuando atraviesa la piel, en este caso el cuero cabelludo, el proyectil y deja esa excoriación. Ese es el famoso collarete o anillo erosivo contusivo, ¿correcto? Entonces las tres partes están plenamente identificadas aquí, ¿no?
orificio propiamente dicho, halo de enjugamiento o de limpiado, donde van a quedar todas las suciedades, el polvito, la tierra o alguna otra cosa que se haya pegado o adherido, para hablarlo con lenguaje mucho más adecuado, se haya adherido al proyectil y eso va a quedarse en el borde del orificio propiamente dicho. Y el otro collarete es por acción de la fricción que ocasiona al momento de ingresar y atravesar la piel, ¿correcto? Esos elementos se presentan única y exclusivamente en el orificio de entrada, ¿ok? Perfecto, entonces aquí tenemos ya orificio de entrada, lo hemos definido bien, los collaretes, la representación esquemática, una foto de un orificio real y nos vamos, antes de hablar de corta distancia, perdón, hablemos de el orificio de salida, ¿ok? Aquí, el orificio de salida. Después vamos a regresar para retomar la exposición, para no, digamos, tener un esquema mental bien estructurado, ¿no? Estamos hablando de orificio de entrada, ya lo hemos definido, y si existiera una herida perforante, tiene que haber un orificio de salida. Es la lesión provocada por el proyectil después de atravesar el cuerpo. Mayormente se ve de forma irregular, a veces desgarrado o estrellado. Inclusive encontramos a veces en su superficie grasita, o sea, tejido celular subcutáneo, que se dirige hacia afuera, ¿no? Entonces es una eversión, o sea, los bordes de esos orificios están evertidos. ¿Por qué? Porque el proyectil se dirige hacia afuera del cuerpo y en esa dirección vamos a encontrar algunos flequitos de tejido celular subcutáneo. Entonces decimos, esto contribuye a decir que este orificio es de salida, más no de entrada, unido con los otros elementos que hemos mencionado. Y hay total ausencia de collaretes o de anillos o de halos. No presenta tatuaje ni ahumamiento, que vamos a ver cómo es la característica de esta al momento de regresar para continuar la exposición. Su forma depende del ángulo de salida, efectivamente. La forma estrellada es la más frecuente. ¿Ok? Y aquí tenemos un orificio de salida típico, también de igual manera, ¿no? Ya en un cadáver real. Y ahí vemos, miren, forma estrellada. Es como si se hubiera desgarrado en forma de estrella el cuero cabelludo aquí. Ya no hay ningún collarete, ningún halo, nada. Muchas veces podemos encontrarlo de repente así en forma media ojival, ¿no? Esa también puede ser una forma que se presenta, pero la gran mayoría a veces la gran mayoría está en este rubro, en que es de forma estrellada. También está ubicado en el cráneo, ¿no? Y por estas características, ausencia de collaretes o de halos, podemos decir categóricamente que este es un orificio de salida, totalmente diferente, ¿no? Al orificio de entrada. ¿Se dan cuenta? Miren, totalmente diferente. Entonces, son elementos muy importantes que diferencian claramente un orificio del otro, de entrada y de salida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que todo está claro. Decíamos hace unos momentos que bastante importancia tiene que ver la distancia con que se hace el disparo. ¿Por qué? Porque al hacerlo a corta distancia, vamos a ver a qué se refiere la corta distancia, si el cuerpo está descubierto, o sea, la piel está expuesta directamente, sin ningún tipo de prenda de vestir, al momento de producirse el disparo, dijimos, se produce la reacción físico-química con la pólvora, se produce la deflagración, sale el fogonazo, sale a gran velocidad el, el proyectil y también sale
a gran velocidad pequeños gránulos de pólvora que no han entrado en el mecanismo del disparo, que no han entrado en combustión. Y al salir a gran velocidad y haber corta distancia entre el que dispara y la persona que recibe el disparo, esos gránulos se impactan en la epidermis, como vemos en la fotografía, en forma concéntrica. Aquí vemos que al centro de esta lesión o esta herida está el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego, ¿no? De la región torácica. Entonces, y alrededor de este orificio encontramos múltiples, ¿no? Lesiones puntiformes, rojizo-violáceas, que obedecen al impacto de los gránulos de pólvora sin combustionar y que han sido prácticamente tatuados. Por eso que este elemento típico de corta distancia en un disparo se ve relacionado al orificio de entrada y tenemos el impacto de los gránulos de pólvora que se quedan en la epidermis y se conoce esta característica como tatuaje. Vemos aquí que lo definen, se encuentra alrededor del orificio de entrada, en la incrustación en la piel de los gránulos de pólvora en combustión incompleta o simplemente que no han intervenido en la combustión del disparo. Puntos oscuros en la piel, es más o menos en forma concéntrica al orificio de entrada. ¿Hasta cuántos centímetros se considera corta distancia? Hay que diferenciar el arma. Si es arma corta, ¿no? De cañón corto y proyectil único, como hemos visto en la primera clasificación, el disparo considerado a corta distancia es el que se realiza de 0 hasta 50 centímetros de la persona. Y no está este dato, pero ustedes recuérdenlo o lo apuntan. En armas de cañón largo, la corta distancia está hasta 150 centímetros. O sea, si yo agarro un fusil y disparo a 1,5 metros de la persona, sobre seguro y la piel está desnuda en esa región donde ingresa el proyectil, sobre seguro que voy a encontrar tatuaje, ¿no? Si ya me alejo un poco más, tanto sea con el revólver o con el fusil, me alejo mucho más, ya no tiene mucha capacidad de llegada los gránulos de pólvora en la piel de esa región. Ya no voy a encontrar tatuaje, ¿no? Eso quiere decir que ya esto se configura a un disparo a larga distancia. O sea, más allá de 50 centímetros, si el arma usada es de cañón corto, o más allá de 150 centímetros si el arma usada es de cañón largo. ¿Ok? Entonces, es un elemento importante asociado a disparos a corta distancia, el tatuaje. Y también otro elemento es el ahumamiento. Es el humo liberado por la explosión de la pólvora que muchas veces se adhiere también a la piel. Esto si yo lo fricciono con una esponja o un paño, puede salir perfectamente si yo hago fuerza y lo fricciono, ¿no? En cambio lo otro no, esto ya no sale porque está incrustado el gránulo de pólvora. En cambio el humo sí, yo lo limpio y puede salir perfectamente, ¿no? Esto es lo que se denomina falso tatuaje o ahumamiento. ¿Por qué? Porque es de color gris oscuro, que obedece plenamente a elementos sí. Entonces, tenemos aquí otra característica asociada a corta distancia. Ahumamiento y el elemento asociado a corta distancia de tipo tatuaje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos definido esto entonces y seguimos con disparo a cañón aplicado. Se presentan unos signos, ¿no? El primero se denomina signo de Puppewer-Hartner, la producción del contorno de la boca
de fuego del cañón sobre la piel. Esto es, cañón aplicado significa que el cañón está justamente sobre la piel, está pegado a la piel, adherido a la piel. Hay distancia cero, o sea, está justamente hay un tocamiento pleno del cañón. El cañón, mejor dicho, está aplicado, depositado, ¿no?, sobre la piel, en la región en que va a ocurrir el disparo, ¿no? Entonces, en el signo de Pupero-Weyerhaeuser, cuando ocurre el disparo, no olvidemos que hay un fogonazo. Eso quiere decir que el arma, que de por sí es metálica, o gran parte de sus partes son metálicas, hacen que el cañón se recaliente y se produce como especie de una quemadura circular o semicircular. Y para hacernos una idea cabal, esta fotografía lo explica todo. Signo de Popper-Weyerhaeuser. Aquí tenemos la región temporal derecha. Este caso ha sido, ¿no?, un disparo con intención suicida. Eso quiere decir que el cañón ha estado tocando la piel. Algunos textos van a encontrar ustedes este disparo como cañón aplicado, o también van a nombrar a boca tocante, digamos así, ¿no? O sea, quiere decir que está aplicado sobre la piel. Entonces vemos, se recalienta el tubo cañón y deja pues esta quemadura, ¿no? Eso, aquí se ha despegado un momento y ha vuelto ¿cómo se llama?, tomar contacto con la piel. Por eso es que no se ve continua la circunferencia, sino se ve en dos partes, ¿no? En dos partes, después de ocurrido el disparo. Pero este es el típico signo de Puppe-Weyerhaeuser, ¿no? Ustedes saben que las cosas, digamos, que son demostradas técnica y científicamente, muchas veces le otorga los nombres o apellidos de los investigadores, en este caso forenses, quienes han demostrado, ¿no?, definitivamente la ocurrencia de esto, y ya queda como un signo, y el reconocimiento de estos investigadores es otorgarles su nombre y sus apellidos, ¿no? Los otros disparos a cañón aplicado sí son difíciles de conseguir, por eso solamente los vamos a definir teóricamente, ¿no? Signo de Benassi es un anillo negruzco de humo en epicráneo. De igual manera, ¿no?, si utilizamos esta fotografía, ocurre el disparo con el cañón aplicado ahí, pero no se despega, y muchas veces, además también de haber Epopeo-Weyerhaeuser dentro, ¿no?, en los planos ya más profundos, que vamos a encontrar el hueso craneal. Alrededor de ese hueso vamos a encontrar un anillo negruzco de humo en el epicráneo. ¿Por qué? Porque toda la pólvora, el humo que se produce en el disparo va a quedar adherido a esta zona por encima del hueso que ha sido comprometido. Entonces, eso se ha visto en disparos similares por cantidad de individuos que han presentado hueso, y finalmente ha quedado, no, quien lo descubrió o quien lo, digamos, perennizó fue el investigador Benassi, ¿no? Se denomina signo de Benassi. Ahí tengo que sacar yo el cuero cabelludo para examinar directamente el hueso, y si se cumple con, inclusive, dijimos que hay un porcentaje de pólvora que no entra en combustión. Entonces, los gránulos de pólvora a veces los vemos impactados en el epicráneo alrededor del orificio de entrada, ¿no? Puntos negruzco. Entonces, ese está en componente del signo de Benassi, ¿no? Y el signo de Bocamina de Hoffman es un disparo sobre el cráneo se forma alrededor del orificio, ¿no? Esto obedece que cuando hay el disparo, muchas veces los gases y todo, digamos, lo que se produce en el disparo, entra por debajo de la piel y hace que la piel se despegue y tome formas a veces, ¿no? Como lo dice aquí, estrellada, o un orificio en forma irregular. Como en ese tiempo Hoffman, digamos, Sting estaba iniciando, hacia, creo que inicio del siglo pasado, la investigación sobre esto,
no se le ocurrió mejor manera que comparar ese orificio o esa entrada del proyectil de arma de fuego con una entrada de una mina. En ese entonces, como no había tecnología, no se hacía a pico y pala, ¿correcto? Y la entrada usualmente a las galerías de las minas era completamente irregular. Por eso es que recibió esta determinación, signo de bocamina de Hoffman, ¿no? Bien, entonces hemos analizado ya lo que es el disparo a corta distancia, el tatuaje, el ahumamiento, los disparos a cañón aplicado. En el cráneo hay la peculiaridad de que se presentan lesiones que a veces es difíciles de definir si son de entrada o de salida. ¿Quién nos va a informar esto? Los huesos craneales. En el hueso vamos a encontrar detalles que sí nos van a orientar sí o sí si el orificio es de entrada o es de salida. Cuando el proyectil penetra en el cráneo, el orificio dejado en el hueso, ¿no? O sea, el orificio óseo, tiene una peculiaridad que presenta un desgaste en la cara interna, eso se llama biselado, y es en la tabla interna, ¿ok? Y aquí lo vemos en una fotografía de un caso real. Miren, este desgaste, ¿no? Este como especie de un halo alrededor del orificio, propiamente dicho de entrada, hay un desgaste, un biselado del hueso. En gran parte aquí ya no encontramos mucho, pero en casi las dos terceras partes sí encontramos ese desgaste del hueso. En la cara interna. Eso quiere decir que es un orificio de entrada. Si es desgaste o bisel, que le llaman aquí, bisel en la cara interna del hueso, entonces este orificio, si presentaba alguna duda en el examen interno corroboro 100% que es de entrada. ¿Ok? Y el de salida, hemos dicho, ¿no? Características importantes, de forma irregular, a veces desgarrado o estrellado, de tamaño igual o más grande que el orificio de entrada, eso depende, porque muchas veces con la energía cinética, este, el proyectil produce daño en estructuras, en órganos, y va empujando, digamos, y por este orificio salen justamente algunos fragmentos de tejido, de órganos, eso hace que el orificio sea un poco más grande. Ya hemos visto que hay ausencia total de collaretes, no presenta tatuaje ni ahumamiento, ¿no? Porque esos son elementos asociados a disparos con orificio de entrada, ¿no? Por la parte donde ingresan el proyectil. La forma depende del ángulo de salida, ¿no? La forma estrellada es la más frecuente y lo que hemos analizado ya hace unos momentos, ¿no? Y en el cráneo, el desgaste, miren, está hacia la tabla externa, o sea, en la cara externa del cráneo, ya no en la cara interna, como era este, sino en la cara externa del cráneo. Entonces, si ha habido alguna dificultad para tipificar el orificio en el cráneo, analizamos el hueso comprometido y si vemos este bisel externo, quiere decir que sí o sí este orificio es de salida y no de entrada, es de salida. Esto lo dejamos. ¿Había alguna pregunta hasta aquí? Con esto estamos dando, digamos, un marco, un contexto de lo más importante para reconocer lesiones por proyectiles de arma de fuego. Los daños internos en estructuras, en órganos, ya dependerá del propio caso y nosotros tenemos que definirlos, describirlos y evidentemente asociarlos a la causa de muerte. Si el compromiso pues es, aquí ha habido varias perforaciones a nivel de pulmón, de corazón, eso tenemos que asociarlos a la causa de muerte. El sangrado interno o externo es muy importante para constituir la posibilidad de que diagnostiquemos un shock hipovolémico, por ejemplo. ¿Ya? A ver, me esperan unos minutitos, por favor, y ingresamos al segundo tema que es lesiones por arma blanca. ¿Ok?
Muy bien, nuevamente con ustedes. Gracias por la espera. Bien, entonces desarrollamos el tema correspondiente a lesiones por arma blanca, ¿no? ¿Cuál es el concepto de una lesión por arma blanca? Ocasionadas estas lesiones por elementos que tienen o llamados agentes o instrumentos que presentan dos características. Tienen punta y tienen filo. O solamente tienen punta o solamente tienen filo o combinan ambas propiedades, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y voy adelantando. O sea, un elemento que tiene ambas propiedades, que tiene punta y filo, es un cuchillo, por ejemplo, ¿cierto? Tiene punta y tiene filo. Y vamos a ver a continuación qué elementos predominan estas características. Entonces solamente se le dice, no, elemento con punta y elemento con filo, o con punta y filo con ambas propiedades. ¿Okay? Tipos de arma blanca. Punzantes, que son de perfil redondo o corte de sección circular. Vamos a dar ejemplos. Tipo de arma cortante, armas que tienen gran filo, o sea, predomina el filo, más que la punta, el filo enorme. Punzocortantes son las que combinan ambas propiedades, que tienen punta y filo. Y hemos dado un ejemplo. Y las contusocortantes, que poseen gran solidez o son pesadas y un filo cortante. Vamos a dar también ejemplos a continuación. Las lesiones que se presentan debido a este uso de arma blanca, heridas punzantes ocasionadas con elementos que solamente tienen punta, por eso tiene el nombre punzante. Por ejemplo, una aguja, un clavo, un palo de tejer, un verduguillo. ¿Qué cosa es un verduguillo? A ver, ¿recuerdan? ¿Han escuchado alguna vez este término? Verduguillo. Ah, no, no. Sus papás o alguien conocido no les ha referido, no les ha contado algo. Es un arma de construcción casera que mayormente, bueno, creo que se sigue todavía, elaborando, fabricando mayormente en los penales, ¿no? Cualquier elemento que sea, digamos, redondo o que tenga posibilidad de, si yo lo limo en la punta, pueda tener algo, pueda crear algo de punta, eso se va a convertir en un verduguillo. Por ejemplo, un fierro, ¿cierto? Pero relativamente no muy grueso. Yo voy a limarlo en uno de sus extremos y voy a obtener que esa sección circular pueda convertirse en una punta. Entonces va a servir perfectamente para un arma de defensa o de ataque, ¿cierto? Un desarmador, por ejemplo, ¿no? En la punta, lo voy puliendo para darle más agresividad en la punta y lo convierto en un verduguillo. O, como le mencionaba, ¿no? Alambres gruesos, varillas delgadas de fierro. Entonces, eso se denomina verduguillo, un arma de construcción de tipo casera. Palito de tejer, perfectamente conocido por todos nosotros, ¿no? El palo de tejer no tiene filo, solo tiene punta. Y esa punta puede servir para agredir, ¿no? Para producir lesiones que pueden ser mortales, inclusive, ¿no? Yo le introduzco un palo de tejer, pues, en el abdomen o en el tórax, puedo perfectamente producir perforación de hígado si es en el abdomen, si es en el tórax, perforar pulmones, corazón, de igual manera un clavo, ¿no? Clavos por de construcción que son relativamente grandes. Una aguja, ¿no? Una aguja no tanto la de coser tela, sino una aguja este, de costura, por ejemplo, para elementos más grandes, o que se usan para coser este, costalillos,
Nosotros utilizamos los técnicos utilizan en las necropsias unas agujas grandes, de tipo Roma mayormente, ¿no? Para poder suturar el cadáver una vez que termina la necropsia. Entonces, esa una aguja también son asociados a heridas punzantes, porque estos objetos tienen punta, no tienen filo, sino tienen punta esencialmente. Heridas cortantes o incisas son producidas con elementos o armas que tienen filo predominantemente. Hojas de afeitar, bueno, el cuchillo no tanto, el cuchillo está en punzo cortante. Hojas de afeitar, un vidrio roto, bueno, una navaja, no son elementos que producen heridas cortantes o incisas, que se llaman. Una hoja de afeitar no tiene no tanto punta, sino eminentemente filo. Heridas punzocortantes. Aquí sí entra el cuchillo, típico, ¿no? Espada, una bayoneta, elementos que tienen punta y filo, ¿no? Las dos propiedades y que le dan mayor letalidad. Heridas contusocortantes, que son de gran peso y también tienen un borde filoso o filudo. Un hacha, todos conocemos un hacha. La hacha pesa de por sí. Si yo golpeo a alguien con el lomo del hacha, puedo matarlo porque tiene un gran peso y ahí se convertiría en un arma contusa, ¿no es cierto? O sea, porque actúa por el golpe. Puede producir fractura, ¿no? Y si yo golpeo por el lado que tiene filo, además del peso propiamente del hacha, puedo producir corte, ¿no? Ya, por eso es que se denomina una herida contuso cortante. Yo puedo golpear, puedo contundir con esa arma y también puedo cortar. O sea, golpeo y corto. Esas dos propiedades hacen que se denomine un arma contuso cortante y la herida que se produce también sería una contuso cortante. Un machete, por ejemplo, también igual, ¿no? Son hacha, machete son elementos utilizados mayormente en el trabajo de campo, ¿no? Y se produce, de hecho, lesiones muchas veces mortales si son producidas por este tipo de elementos. Aquí tenemos una combinación que ustedes van a quedar ahí para revisarlo cuantas veces quieran. La combinación entre la característica de la herida y el tipo de herida, ¿no? En la parte, en la entrada horizontal tenemos el tipo de herida cortante. Por ejemplo, ¿qué forma es? Una forma elíptica, ¿no? Tiene extremos muchas veces mucho más agudos que la parte central, ¿no? Una elipse. La contuso cortante también no deja de ser elíptica. La contuso cortante, perdón. La punzo cortante, una forma de pescadito, pececito que vamos a verlo. La punzante, la que se produce con un desarmador, un verduguillo, un palo de tejer, es de forma circular. Ojo que aquí muchas veces al ojo no muy bien entrenado podemos confundir de que esa lesión que estamos describiendo puede ser una entrada, orificio de entrada del proyectil de arma de fuego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es redondeada. Pero eso es por lo que se ha producido con un elemento que tiene punta y no filo. Y así por el estilo, podemos combinar, ¿no?, características y el tipo de herida. ¿Ok? Entonces aquí tienen para analizar perfectamente esas dos posibilidades cruzando los datos. La punza cortante en forma de pececito, aquí lo hemos definido. Estas son punzantes, ¿no?, prácticamente redondeadas, no se ven muy bien en las fotos. Herida cortante, mayormente de predominio lineal, puede ser producida por una hoja de afeitar, ¿no?, y presenta lo típico, ¿no? Dos extremos por donde ingresa el filo y por donde sale. Estos extremos se denominan colas o coletas, ¿no? El cuchillo también puede originar este tipo vamos a ver un poco más adelante, creo que hay fotografía. La herida punzo cortante, ¿no? El aspecto ojal o ojival tiene cabeza, cuerpo y cola. Esto es lo que nosotros mencionábamos de forma de un pececito. El pececito está acá, miren. Y yo puedo, por las características de los extremos, decir que este extremo es más romo, más redondeado, y este es más agudo.
Entonces, por aquí lo más probable es que haya salido o haya estado ubicado el filo del cuchillo. Por eso es que deja un extremo mucho más delgado, mucho más delgadito. Y el extremo romo o más redondeado es por donde ha ingresado el lomo del cuchillo. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, la cabeza del pescadito, el cuerpo y la cola. Para efectos forenses, ambos extremos se denominan colas o coletas. La más roma se denomina coleta de entrada, por donde ingresa el lomo del cuchillo. Y el extremo mucho más agudo es la coleta de salida. Aquí también en lesiones incisas o cortantes, vamos a ver que el lado en que comienza a introducirse el elemento presenta el extremo mucho más corto, porque ahí es donde se hace básicamente presión más que nada para que ingrese a planos inferiores. Y cuando ya se retira, después de haber producido la herida, el extremo es mucho más largo y más agudo, ¿no? Entonces podríamos definitivamente afirmar de que este extremo más corto es el extremo de entrada del elemento inciso o cortante. Y este más delgado es por donde salió el filo del arma, ¿no?, del arma incisa o el arma cortante. Este es de punzo cortante, el representante clásico es el cuchillo, ¿no?, en estas heridas punzo cortantes. Las contuso cortantes que hemos mencionado, la acción de un hacha, ¿no?, puede producir, además de corte, de contusiones, fracturas, pues, se aplica con gran fuerza, ¿no? Y acá están las otras características también, ¿no? Aspecto cortante en la superficie, pero contuso en la profundidad. Bordes o márgenes en la superficie son lineales y separados. La profundidad de la lesión es lo más significativo. Muestra contusiones, comequimos, hematomas, fracturas, atracción, dependiendo de por sí ya, por el peso de un hacha o de un machete, produce lesiones graves. Ahora, si eso se le imprime mucha más fuerza, la gravedad es mucho mayor, ¿no? Y la letalidad también. Labios y paredes de la herida suelen ser equimóticos, ¿ok? Y hay otros elementos que completan esta, esta tablita anteriormente expuesta también. Se presentan diversos tipos, digamos, de acción de armas, de tipo de arma blanca, ¿no? Y uno de los tipos de acciones de armas blancas obedece a determinados conceptos como este, por ejemplo, el descuartizamiento. Es separación de zonas corporales, ¿no?, unas de otras, por lo general, después de muerta la persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo o el móvil de que descuarticen a una persona? Para que no se le identifique, para dificultar la investigación, para evitar también que se le asocie al homicida, ¿correcto? No se secciona la cabeza, se desaparecen las manos para que no tomen las huellas dactilares. Hace poco hemos tenido un caso de descuartizamiento de una chica de, creo que 19, 20 años, que la enterraron en la casa del vecino del homicida, ¿no? Y la habían seccionado. Se encontró felizmente todo en una bolsa, se encontraron todas las partes, pero faltaban órganos, ¿no? Los niveles de sección se veía que efectivamente habían sido producidos por una sierra, como por ejemplo estos bordes, claramente bien difícil que sea con un cuchillo, ¿no? El cuchillo tiene filo, pero para cortar la masa muscular y la grasa se hace difícil y las heridas o las incisiones son mucho más irregulares. En cambio, con una sierra, ya sea mecánica o eléctrica, los bordes son más finos, más parejos. Y aquí también nos permite analizar los bordes, esto asociado a un cuadro en la clase de lesionología que decía cómo los elementos que nos ayudan a diferenciar cuando una herida ha sido producida con la persona viva y cuando con la persona ya fallecida o muerta. Cuando uno se corta o se produce una lesión
en vida. Característica, brota sangre. Y esa sangre se seca en la superficie, ¿no? Y deja todavía una reacción media quimótica, una piel de tipo rojo, rojizo, violácea. En cambio, acá estamos viendo que los bordes están completamente libres y están amarillentos. Eso quiere decir que como ya no ha habido circulación sanguínea, ya no se producen estos fenómenos de supuración, sangrado superficial, ni nada de eso. Por eso es que se dice que los cortizamientos mayormente son hechos, ¿no?, con la persona ya después de muerta. Aquí vemos claramente todas esas secciones de los cortes son producidos sin elementos, sin signos vitales, digamos. O sea, no hay esa reacción que está en el cuadro que se les expuso en la clase de lesionología. Luego el degüello, también igual, ¿no?, que es el seccionamiento del cuello en su parte anterior o anterolateral. Dependiendo de la fuerza que se utilice, puede ir hasta el plano muscular, inclusive más posterior. Encontramos ya la parte anterior a la columna vertebral, por donde por ambos lados, derecho e izquierdo, circulan o, perdón, tienen su trayecto las arterias carótidas. Si se involucran esos vasos de calibre mediano a grande, perfectamente puede producirse un sangrado pues masivo, ¿no?, y una hipovolemia marcada en pocos minutos, producto del degüello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con esto hemos querido dar un panorama grande, lo estrictamente necesario para que ustedes manejen, ¿no?, conceptos relacionados a lesiones por arma blanca y por proyectil de arma de fuego. Esto último es puro texto, así que lo revisan cuantas veces crean necesario, y es el protocolo de muerte para definir bien o centrarnos en describir si tenemos un caso, que ahora ya es común entre nosotros acá los forenses, eh, de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Tenemos que tomar en cuenta todos los puntos que nos dice el protocolo, ¿no? Describir bien los orificios de entrada, de salida, la cantidad que hay, los anillos. O sea, nos hace recordar lo que ya hemos revisado en la teoría, ¿correcto? De igual manera, la dirección que sigue, ¿no? La trayectoria, perdón. Trayectoria de recorrido es una cosa, ¿ya? Se describe por planos. O sea, por ejemplo, este proyectil que produjo la lesión que estamos describiendo vino de derecha a izquierda, de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. En esos planos de ubicación tenemos que describir el recorrido, o también llamado trayectoria. Perdón, estoy equivocando. Borren ese concepto. El recorrido es el camino que sigue el proyectil y el daño que hace en las estructuras y en los órganos, ¿ya? Entonces, esta lesión que estamos viendo aquí obedece a la penetración del proyectil, que ocasiona perforación de piel, tejido celular subcutáneo, ingresa, por decir, a la cavidad torácica, en un ejemplo que podremos tomar. Ingresa, perfora pulmón derecho, perfora pericardio, perfora corazón, comprometiendo tales y tales estructuras, y finalmente queda impactado, qué sé yo, en el tejido celular subcutáneo o en el músculo intercostal, ¿no? Entre costillas 6 y 7, por decirlo, ¿no? Eso es describir el recorrido o trayectoria. La dirección es en los planos que he mencionado, ¿no? O sea, estoy corrigiendo, ¿no? La dirección es un concepto diferente al recorrido o trayectoria. La dirección es en los planos de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás o viceversa, y de arriba hacia abajo o viceversa. Esto nos puede ayudar, si nosotros definimos bien, puede ayudar a la investigación para saber, por ejemplo, en qué lugar estuvo el que atacó, ¿no? Estamos hablando de lesiones por el tema de fuego, desde qué lugar pudo disparar, cuál fue la posible ubicación del victimario y la víctima. Cuando definimos bien esta dirección y también el recorrido o trayectoria, ¿ok? Sacamos el proyectil, tenemos que tomarle fotografía, medirlo,
¿no? Ver bien cómo, qué características presenta, tomarle fotografías y de hecho acá nosotros tenemos lo que se denomina una cadena de custodia. Se queda en custodia, se le remite al fiscal o a la policía para que haga ya el trabajo balístico perfectamente bien empacado, lacrado, para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Y concluir, evidentemente, después de analizar toda la necropsia, como le digo, esto es más que nada un recordaris de cómo debemos enfatizar la descripción de todas las lesiones, tanto por partida de fuego como por arma blanca. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Vamos a dejar de compartir aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a pasar rapidito para no dejar de tener esa costumbre. Vamos a dar rapidito a pasar lista, por favor. Bueno, la semana pasada, bueno, por los inconvenientes técnicos no pudimos hacerlo. A ver, por favor, responde al llamado. Aguilar Sarabia, Buenos días, doctor presente. buen día. Álamo Honorio, Presente, doctor. Buenos días. buen día, buen día. Alata Campos, Arauco Lázaro, Arauco presente, doctor, buenos días. muy bien, buenos días. Asensio Ortiz, Presente, doctor, buenos días. buen día. Candia Torres, Buenos días, doctor presente. buenos días. Chávez Salazar, Chávez Salazar. Chipana Díaz, Presente, doctor, buenos días. buen día. Chumbe Perlacios, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Para Córdoba Brillante, Presente, doctor, buenos días. buen día. Cruz Palacios, Cruz Palacios, Cruz Talla, Doctor, buenos días. Presente, Crustaya. buenos días. Cuadrado Beltrán, Presente, doctor. buenos días. Cuadros Valdárrago, Cuadros de la Torre Soto, Buenos días, doctor. Presente. de la Torre, Sí, de la doctor, Torre, presente. ya, ok. Sí, de Del la Águila, torre. muy bien. Del Águila Chirito, del Águila Soto, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Del Castillo González, Del Castillo presente, doctor. buen día. Dextre Contreras, Buenos días, doctor. Presente, buenos Dexter. días. Dueñas Cuaresma, Buenos días, doctor presente. buenos días. Dueñas Leonardo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Fuentes Calderón, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Gambarini Garnique, Presente, doctor, buenos días. buenos días. García Molina, Buen día, doctor, presente. buen día. Gómez Cárdenas, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Gómez Rojas, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Gómez y Fuentes, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Guerrero Fano, Buenos días, doctor presente. buen día. Guevara Pinares, Buenos días, doctor presente. buen día. Huamán Camacho, Wilca Vilches, Buenos días, doctor presente. buenos días. Jaco Yupanqui, Jaco Yupanqui, Leonardo Izquierdo, Leonardo Izquierdo, Presente, Linares doctor. Buenos días. Linares, Leonardo, perdón, ¿no? Sí, Linares presente, doctor. Buenos días. Ya. ¿Y Leonardo también está presente? Leonardo presente. Ok. Linares presente. Lingán Paz, Lingán, Liu Injante, Liu Doctor, Injante, Lingán presente. Mi micro demoró en cargar. Presente, Lingán. Buenas tardes, buenos días. ok. Liu Injante, Lozano Ocampo,
Presente, doctor. Buenos días. Bien. Lozano Tapia. Buen día, doctor. Lozano Tapia presente. Buen día. Macha Obregón. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien, buenos días. Macha Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamani Ilasaca. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mautino Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Miranda Malpartida. Miranda. Mori Montoya. Mori presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mucho Trigo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ore Janampa. Ore. Pablo Umpiri. Presente, Pablo. doctor. Buenos días. Buenos días. Palomino Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pangalima Pellón. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Peña Salazar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Perales Ledesma. Perales. Presente, doctor. Perales. Muy bien. Puma Luna. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ramírez Ochante. Ramírez Ochante. Rivera Cárdenas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rojas Aranda. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rojas Bernuy. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Romero Sánchez. Presente. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rubio. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sáenz Salazar. Sáenz Salazar Cáceres. Presente, doctor. Buenos días. Doctor, presente, Sáenz. Sáenz. Ok. Salazar Cáceres también. Salazar. Sí, Sáenz Salazar, doctor. Gracias. Salazar Huancapasa. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Saldaña Chávarri. Saldaña. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Sanabria Arenas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tazaico Redondo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres Sánchez. Torres Sánchez. Torres Tan. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Trillo Hurtado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Trinidad Meléndez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ulloa Cabero. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Valladares Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Samudio Mesa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Zapata Paypay. Zapata. Presente, doctor. Buenos días. Ok. Presente. Muy bien. Zúñiga Postigo. Presente, doctor. Buenos días. Ya. A ver, última llamada, lo que no han Doctor, respondido. Un momentito, voy a llamar ya. Los que voy a llamar es que están en falto, no, solamente. es que ni siquiera me ha llamado en la lista. ¿Cómo se pide? Espinosa Guamán. Ya, pues si no estás, a ver, un momentito, vamos a ver. No, no me ha llamado. O sea, no ha dicho ni presente. Espinosa Guamán, ya, Ajá. correcto, está presente. Gracias. Ya, Bien, gracias. Hasta luego. ya, ok. Alata Campos, Presente, doctor. Buenos días. ya. Chávez Salazar. Cruz Palacios. Cuadros Valdárrago. Presente, doctor. Cuadros. Ya, ok. Del Águila Chirito. Presente, doctor. Buenos días. Ok. Guamán Camacho. Guamán Camacho. Jaco Yupanqui. Liu Injante. Presente, doctor. Ok. Pasamos de presente. Miranda Malpartida. Presente, doctor. Buenos días. Bien. Oreja Nampa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ramírez Ochante. Ramírez. Torres Sánchez. Torres. Ok. Muy bien. Entonces, segunda llamada, para que no se quejen. No han respondido. Si están, ya quedan como faltos. Muy bien. Listo. Entonces, gracias por su participación.
Nos reencontramos el siguiente miércoles para seguir desarrollando las teorías y con los diferentes grupos en las prácticas y seminarios de acuerdo a lo coordinado con cada uno de los docentes. Muy buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.